Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia en esta sesión del diplomado en Derecho Procesal Electoral. El día de hoy vamos a hablar, día de hoy y de mañana, vamos a hablar del juicio de revisión constitucional electoral, el JRC. Vamos a ver un poco, vamos a comenzar un poco con los antecedentes, con algunas de sus características, ¿no? Para llegar obviamente ya a los propiamente, a los supuestos, ¿no? A la procedencia, pero bueno, entonces vamos a comenzar primero con esa primera parte que tiene que ver y comenzamos con la justiciabilidad de las cuestiones políticas, ¿no? Una discusión que fue, y vamos a verlo desde dos aristas, ¿no? Desde una arista jurídica y desde una arista politológica, ¿no? La parte controversial, que siempre lo resulta, de la judicialización de la política, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus dimensiones? Pero vamos a empezar con México y con algo de historia, ¿no? Con relación a esto, ¿no? El antecedente, por lo menos que doctrinariamente encontramos, es el famoso Amparo Morelos, ¿no? Ahorita voy a hablar de qué se trata, ¿no? Pero en ese entonces, el criterio para dicho asunto tenía que ver si los tribunales federales tenían facultad para verificar la revisión de los actos electorales en las entidades federativas. Es importante decirlo porque vamos a ver que justamente el juicio de revisión constitucional electoral se refiere a actos electorales en las entidades federativas, ¿no? Pero bueno, entonces en este Amparo Morelos, ahorita me refiero a él, ¿no? Pero algunas de las soluciones era que como la Constitución no facultaba al Poder Judicial Federal para conocer de las cuestiones electorales, no era correspondiente juzgar sobre la validez o nulidad de los actos electorales, ¿no? El fundamento, digamos, desde un punto de vista jurisdiccional, no había competencias para. Y desde un punto de vista un poco más teórico-político, era, bueno, a ver, los actos electorales, la decisión de quienes ocupan los cargos de representación y de gobierno proviene de la soberanía, de las personas, ¿no? Del pueblo. De tal manera que judicializar un acto cuya legitimidad proviene de la voluntad popular sería ahí poner en duda esa expresión ciudadana, ¿no? Pero bueno, entonces en este estudio y resolución del Amparo Morelos, la justicia de la Unión suponía que no se ocupaba de revisar actos electorales, se ocupaba de la constitucionalidad de la reforma de una constitución local que en ese entonces permitió la reelección del gobernador, por una parte, por otra parte de la integración del Poder Legislativo, que aprobó la ley de Hacienda, que también se ve impugnada. Algunas argumentaciones, ¿no? Con relación a esto, al revisar la sentencia, decían que la esencia misma del gobierno, por interés de la libertad electoral, es que los colegios electorales superiores califican la elección de sus miembros, ¿no? En estos sistemas de calificación por parte del propio órgano soberano, ¿no? Por parte de las legislaturas. Y el que esas calificaciones sean irrevisables y que queda definitivamente legitimado es como se debe de estimar de esa manera, ¿no? Y que los vicios que en todo caso tenía esa impugnación por no haber obtenido, decía aquí en el caso de la reforma constitucional que permitió la reelección del gobernador, era no haber obtenido los 2/3 del voto del Estado. Dice, no es de estimarse por la justicia federal, porque ese hecho no es la esencia del sistema, sino del propio Estado y es su exclusiva responsabilidad. Claro, aquí es un criterio, ¿no? Muy distinto a lo que podríamos pensar hoy, no solo en cuanto a la justiciabilidad de la política, de la conformación de los órganos electorales, sino de los mismos procesos de reforma constitucional. O sea, aquí lo interesante es que, y lo importante para lo que nos ocupa, es que había una posición de que los actos electorales no podían ser materia de revisión por la justicia federal, ¿no? Entonces, bueno, más allá del tema de la sentencia, este episodio resulta una de las decisiones jurídico-políticas más interesantes en el último tercio del siglo XIX, ¿no?
el generado por la teoría de la incompetencia de origen, ¿no? Que supone la posibilidad de que los jueces revisaran, en términos del artículo 16 constitucional, la competencia de las autoridades, ¿no? Llegando al punto de revisar el título de legitimidad por el cual se ejerce la autoridad y es competente. Voy a hacer el paréntesis nada más para explicar esto de la competencia de las autoridades. Si era finalmente competente o sería competente la autoridad que hubiese sido nombrada. La argumentación es interesante. A ver, si en términos del 16 constitucional, la competencia que ejercería una gobernadora, gobernador, que en ese entonces era gobernador, un gobernador derivado de una reforma constitucional que no logró el procedimiento idóneo para su reforma y que no obstante se impuso, sería posible suponer que entonces podía actuar como gobernador o gobernadora. O sea, permítanme tantito. Perdón, es que había aquí una cosa que tenía que... Perdón. Entonces decía, si la competencia, los actos de la o el titular del Poder Ejecutivo podían ser legítimos en términos de que establecer su competencia solo sería posible, ¿no? Sí y solo sí, esta derivaba de un acto legítimo, ¿no? Entonces, esa era la cuestión, ¿no? Entonces, esto, insisto, resultaba interesante porque era la manera en que se hacía valer por juicio de amparo, ¿no? O sea, es una autoridad incompetente, será una autoridad incompetente en tanto que el proceso para su nombramiento es ilegítimo porque no reunió los números necesarios para la reforma constitucional. Bueno, entonces, al resolver esto, uno de los teóricos, bueno, no necesariamente teórico, pero una de las personas más importantes en el siglo XIX con relación a esto, Manuel Vallarta, justificó su actuar en la finalidad de defender la soberanía de los estados consagrada en la Constitución contra una interpretación que decía el reputo infundada del artículo 16 de ese código. La interpretación que ha creado a favor de la Corte, en perjuicio de los estados, una tutela que dice él es subversiva del régimen federal, ¿no? Entonces, bueno, al Amparo Morelos le habían precedido distintos asuntos de naturaleza política, ¿no? Incluso más tarde se reiterará la posibilidad de que el amparo fuera la vía adecuada para resolver tales asuntos, ¿sí? Es decir, ha habido distintas controversias, ¿sí? Pero bueno. Entonces, posteriormente, cuando se discute la Constitución del 17, este nuevo texto constitucional, se estableció una vía novedosa para investigar, en todo caso, las violaciones al voto público, en el artículo 97 de la Constitución, ¿no? En el texto original del párrafo segundo del artículo 97, decía, y fíjense cómo va a ir cambiando, ¿no? Decía, podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar a magistrados de circuito y jueces de distrito supernumerarios que auxilien las labores de los tribunales o juzgados donde hubiera recargo de negocios a fin de obtener que la administración de justicia sea pronta y expedita. Esa es una parte, ¿no? Luego, y nombrará alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o designará uno o varios comisionados especiales cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras de la Unión o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público o algún otro delito, es decir, castigado por la ley electoral. O sea, varios supuestos, pero que suponía, ¿no?, una facultad de la Suprema Corte que ya fuera por sí, ¿no?, nombrará, cuando así lo juzgue conveniente, lo pidiera el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras de la Unión o el gobernador de algún estado. Y únicamente para cosas específicas, entre ellas la violación al voto público, ¿no? Tuvo su importancia porque permitió
investigar la violación del voto público en León, Guanajuato, en los años 40, me parece, y en su momento se envió a una persona a Yucatán igualmente para que vigilara el respeto a las garantías individuales. Pero bueno, solo en el primer caso, solo en el caso de León, Guanajuato, se aplicó propiamente el ejercicio de esta facultad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en León, Guanajuato, no? Derivado, en 1946 creo que era, ¿no? Una elección municipal, si no es 46 es 47, pero es una de esas dos, y creo que es 46, pero bueno. Entonces, una elección municipal en León, Guanajuato, y hubo un ataque que realizaron soldados federales, ¿no? Dejaron numerosos muertos y heridos, ¿no? Entonces, un partido político y la barra mexicana de abogados, y en fin, otras personas dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una petición para investigar esos hechos, ¿no? Y entonces, bueno, concluyeron que sí hubo violaciones al voto público, ¿sí? Después, muchos años después, 60 años después, una reforma constitucional modificó esta redacción del artículo 97 y creó un párrafo especial para regular la facultad de investigación de las violaciones al voto público. Déjenme nada más. Aquí. Ok, ya. Para las violaciones al voto público, ¿sí? Y decía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para practicar de oficio, aquí ya no era petición, ¿no? De oficio, la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación al voto público, pero solo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión. Los resultados de la investigación serán llegar oportunamente a los órganos competentes. Entonces, nada más era la facultad para investigar. En aquellos casos en que la legalidad del proceso pudiera ser puesto en cuestión. Y obviamente aquí no hablaba de anular, sino simplemente investigan y se hacen llegar a los órganos competentes. Entonces, con esto, quedaba fuera la posibilidad de que el órgano judicial conociera conflictos electorales en entidades federativas, ¿no? Y se cerró la puerta que podía investigar violaciones electorales durante la celebración de comicios locales, ¿no? Porque, como dije, durante todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión, ¿sí? Entonces era una facultad de la Corte de investigación solo con relación a algunos de los poderes de la Unión, cuando a criterio de la Corte pudiera ponerse en duda toda la legalidad del proceso, lo cual no significaba la posibilidad de anular. Luego, una reforma de 2007 derogó este tercer párrafo del artículo 97 relativo a las violaciones al voto público, ¿no? Y entonces, pues, ahí quedó esta institución. Otra forma, digamos, de control, que ya decía, ¿no? La discusión en torno a la procedencia del amparo para proteger derechos políticos. Esta idea, esta discusión continuó antes de que se definiera este criterio predominante, al que ya les dije, la incompetencia de origen, que establece que la vía de amparo no es la idónea para dilucidar cuestiones de naturaleza política, sea en el ámbito de los municipios, como controversias políticas entre los órganos del Estado. Otra institución que tendríamos que mencionar es la facultad del Senado de la República para declarar que han desaparecido los poderes de una entidad federativa, ¿no? El artículo 76, fracción quinta de la Constitución, y que, bueno, es más o menos controvertida, ¿no? Criticada, ha habido algunas veces que se ha aplicado, y aunque no es un mecanismo jurisdiccional ni una sanción política jurídica, sí es una vía para arreglar conflictos políticos, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? El chiste, pues, es que en torno a la incompetencia de origen, la no justiciabilidad de las decisiones políticas tendrá o ha tenido una amplia trayectoria, ¿no? Y se consolidó con la Ley de Amparo de 1936, que fijó la improcedencia de este medio de control de constitucionalidad y legalidad en la materia electoral, ¿sí? Entonces, es hasta finales del siglo XX que la doctrina de no justiciabilidad de las cuestiones políticas se mantiene, ¿no?
Y claro, en este momento, porque las circunstancias resultantes de la vida política nacional ya hacían patente la necesidad de mecanismos procesales que resolvieran conflictos derivados de los procesos electorales, ¿no? Por el cuestionamiento que había los mismos, tanto en el ámbito federal como local. Y aunque el amparo siguió y sigue siendo una vía vedada para estos asuntos, la nueva conflictividad que tenía su razón de ser en los procesos comiciales supuso dar una respuesta jurídica, ¿no? Era el momento de la justicia electoral, que como saben, tiene un desarrollo, digamos, más o menos joven, 35 años más o menos de la aparición del Tribunal de lo Contencioso Electoral con facultades muy limitadas, al TRIFE, famoso TRIFE, que luego le siguen diciendo TRIFE al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? El Tribunal Federal Electoral y su incorporación a el Poder Judicial de la Federación con las implicaciones que tiene, que se convierte en un tribunal electoral, ¿no? Perdón, en un tribunal constitucional, ¿no? Entonces, bueno, pero lo que me interesa aquí destacar es la cuestión relativa a la política y el derecho, ¿no? Lo que se conoce como la judicialización de la política, que supone hablar, estudiar, problematizar límites y fronteras, ¿no? O sea, la frontera de si lo político y lo jurídico deben o no de tocarse, cómo se tocan, ¿no? Hay mucha doctrina en relación de esto. Hay juzgadoras y juzgadores que consideran, no es mi caso, pero yo no soy juzgador ni juzgadora, pero si yo fuera, yo no consideraría esto que voy a decir, y ahí hay escuelas, insisto, de derecho involucradas, que dicen el derecho tiene que ser impermeable a la política, ¿no? Porque la política, y es algo que está en Platón y Aristóteles, ¿no? También, ahí ya desde entonces encontramos ese dilema de las leyes y lo político. Los jueces no hacen política, ¿no? Es controversial decir esto, ¿no? No hacen política electoral, sin duda, ¿no? Pero desde luego que se refieren a cosas que tienen que ver con la comunidad política, todo el tiempo. Y no solo lo electoral, eso es ahí una de las cosas que a mí me parece que es interesante mencionarlas. Digo, lo estoy mencionando de refilón, en tanto que esto que nos atañe es propiamente materia electoral, pero cuando decimos los jueces no tienen nada que ver con la política, bueno, pronuncian resoluciones, insisto, que reconfiguran a la comunidad política, sean resoluciones de naturaleza electoral o no. Voy a poner un ejemplo. Digo, estoy nada más para hablar de esto de la judicialización de la política y esta idea de que el derecho no debe de ser nada, no debe tener nada que ver con la política, ¿no? Entonces habrá que diferenciar qué entendremos por política y aún así yo no estaría del todo seguro y voy primero a un momento y a otro, ¿no? ¿Por qué? A ver, voy a poner el ejemplo. Claro, yo escucho a quienes tuvieran una posición distinta, pero bueno, voy a lo siguiente. En España, para no hablar de México, en España, en los años de la dictadura franquista, pero inclusive antes, siglo XX, estamos hablando del siglo XX, y en los años 70 y 80, no existía una institución que era el divorcio. Existía el matrimonio, pero la gente no podía divorciarse. Hubo un momento, mientras estuvo la República, ¿no? Que derivó luego en la Guerra Civil y luego en la dictadura franquista, pero hubo un momento en el que existió, pero después no, y antes tampoco. Si uno puede decir, bueno, pues es instituciones del derecho civil y nada tiene que ver con esto, no, es que tiene todo que ver. Y les voy a decir por qué. Porque todas estas instituciones, ¿no? No estoy hablando, o sea, esto para referir a cómo la política está inmersa en mucho más que solo las decisiones electorales y que siempre los jueces se pronuncian o se insertan en momentos políticos. Se pronuncian sobre la comunidad política o se insertan en momentos políticos y esto es interesante, pues. Entonces, hablando de lo segundo, es decir, insertarse en momentos políticos. Un juez en España, al que le hubieran solicitado el divorcio, hubiera estado impedido para poder disolver el vínculo matrimonial, porque había un impedimento legislativo, no tenía facultades para, no existía la institución, ¿sí? En nuestro derecho electoral, podríamos decir, bueno, que no exista la institución no imposibilita en nuestro derecho, inclusive constitucional, ante la inexistencia de algo, no digo que necesariamente sea así en todos los casos, pero ante la existencia de una figura jurídica que supusiera el no ejercicio de un derecho, ¿sí? Entonces, el juzgador constitucional lo puede crear, ¿sí?
Entonces, el divorcio no fue una creación jurisdiccional. Solo estoy poniendo el ejemplo en donde era un momento político. ¿Por qué? Porque la inexistencia del divorcio, en este caso en España, suponía una idea de qué, de familia, una idea de relaciones sociales, una idea de quién era quién, cuál era el papel, decía la familia, cuál era el papel de la mujer, y perpetuar esa relación, ¿no? Cerrando la posibilidad de desvincularles, ¿no? Pero insisto, esto no es nada más una figura jurídica que está ahí, es una idea, insisto, de relaciones sociales, y esa idea de relaciones sociales tiene que ver con discursos políticos, ¿no? Y digo, no es casualidad que haya sido la monarquía y Franco, ¿no? Que tenían una idea muy, voy a decirlo así, sin que esto suponga ser eco de ningún discurso político contemporáneo, de ningún político mexicano, muy conservador, ¿no? Muy conservadora la idea, en el sentido estricto de la palabra conservadora, no en el sentido que le pueda dar algún político que podrá existir o no, y al que no me estoy refiriendo, si es que existiera, de cuál es, insisto, la función del matrimonio, cuál es la familia, una idea de familia que está, insisto, inserto en una idea política que también se vislumbra en el actuar de las autoridades, ¿no? Entonces, los jueces están insertos en eso. ¿Sí? En México, en los años 2000, todavía subsistía en la Ciudad de México y en algunas otras entidades, no sé si sea esto para todos, pero el divorcio, que tenías que acreditar una causal de divorcio en el Código Civil. Sí. Y luego vino la interpretación del divorcio incausado, ¿no? De basta la voluntad, porque la naturaleza jurídica es un contrato y entonces, pues, si uno ya no quiere, pues ya, ¿no? Pero esto no era así y no es así en todos lados, no es así de lógico, ¿no? Entonces, esto tiene que ver otra vez, no nada más con un criterio jurisdiccional salido de la abstracción, sino salido de una valoración de relaciones sociales, ¿sí? De cuáles son, cómo son, por qué son idóneas y por qué entonces en una determinada comunidad política sería deseable o indeseable que hubiese algo así como una figura que permite o impide algo, ¿no? Lo mismo podríamos decir de el ejercicio de la violencia punitiva por parte del Estado para reprimir una determinada conducta, ¿no? Las famosas criminalizaciones. ¿Por qué se criminaliza una conducta? No es una operación matemática que diga, en esta ecuación vamos a tener cómo salen los delitos. Y pues eso no hay nada más cierto que eso, ¿no? Por lo menos para nosotros, los humanos, para un mosquito será diferente, pero para los humanos, una cuestión, una revelación matemática no tiene o tendría en todo caso poco margen de incertidumbre, ¿no? Pero no es así. Entonces, ¿por qué se criminalizan ciertas conductas? Pues porque atienden a la naturaleza política de los actos legislativos y a la naturaleza político-ideológica de quienes toman las decisiones. Y entonces los jueces están inmersos en eso. Y a ver, los jueces, aquí les recomiendo leer a Duncan Kennedy, ¿no? Los jueces y juezas y todos los operadores jurídicos, como le gusta decir a los abogados, ¿no? Pues van a escuelas y en esas escuelas pues les enseñan cosas que no son ecuaciones, ¿sí? Son cuestiones sociales, políticas y discursos jurídicos. Digo, me estoy yendo un poquito más, pero solo para decir que la judicialización de la política es algo a lo que no tendríamos que tenerle ninguna resistencia porque siempre se hace, ¿no? En sentido amplio, en esto de decir, pues no se pronuncia sobre la comunidad política, y al pronunciarse sobre la comunidad política, se insertan en momentos en donde algo te posibilita o no respecto de una cosa, y cuando lo reinterpretas, ¿qué estás haciendo? Sino una valoración de relaciones sociales existentes o deseables, ¿sí? Yo sé que a muchos, cuando son más positivistas, esto no les gusta. Dicen, no, pues es que, pues justamente esos son los jueces activistas a los que no queremos. Yo no estoy en contra de eso, porque la legislación y la jurisdicción caminan a velocidades distintas. Entonces, siempre vamos a estar esperando que haya una reforma, pues a veces nos podemos quedar sentados esperando a ver a quién se le ocurre, quién tendrá la buena voluntad de hacer respetar un derecho, ¿no? Bueno, entonces, por eso digo, estudiar la judicialización de la política tiene que ver con límites y fronteras, pero no están claros, ¿sí? Ahora, desde un punto de vista estricto, cuando tiene que ver con actos netamente político-electorales, políticos, insisto,
Si me refiero a la comunidad política, el divorcio es un acto político, ¿eh? Porque constituye relaciones deseables, deseadas o no, para los miembros de esa comunidad política, ¿sí? Posibilita o no ejercer algún derecho. Entonces, si somos una comunidad política, todos los derechos tienen algo de eso, ¿no? Algún componente. Y además, insisto, hacen referencia a discursos políticos en sentido amplio y en sentido estricto, ¿sí? Por eso los partidos conservadores pues tienen unidad de familia que no tienen los partidos liberales. Insisto, que esa separación, esa división que estoy haciendo de una y de la otra no se entiende en términos de ningún político mexicano que utiliza esas separaciones, si es que lo hubiera, de una manera un poquito menos estricta conceptualmente de lo que lo estoy haciendo yo, ¿no? Y si quieren, vámonos, sacamos el ejemplo de México y decimos, pues vamos a pensar como si fueran demócratas y republicanos, digo, porque a veces es más fácil, si yo pongo un ejemplo mexicano, me van a fusilar, ¿no? Entonces, más fácil sacarlo de aquí y decir, bueno, los partidos conservadores como el republicano y liberales como el demócrata, ¿no? No es así de fácil definirlos así, ni se pueden extrapolar para México, pero más o menos nos podemos dar una idea, ¿no? De qué es uno y qué es otro, y cómo hay diferencias ideológicas en ese sentido. Bueno, el chiste, pues, es que cuando hablamos de la judicialización de la política en sentido ya sea amplio o estricto, hay quienes, sea para afirmarla o desafiarla, acuden a la separación de poderes de Montesquieu, ¿no? Montesquieu escribió en el siglo XVIII y siguen acudiendo a esa doctrina, pero bueno, ya sea en su formulación, pues, se asume que lo propio de la judicatura es algo efectivamente diferente del foro político, ¿sí? Estas fronteras parecen más difíciles de determinar en la época que nos precede, ¿no? Otra, ¿no? Siempre los Madison Papers. Luego a mí me extraña que en las clases de Derecho yo parece que la teoría del Estado solo leen a Montesquieu y a Madison, ¿no? Y que ya con eso pueden determinar todo. Bueno, el chiste, pues, es que pareciera, ¿no? Que las esferas de cada uno de esos ámbitos actualmente se han tornado difusas, ¿no? Y en los hechos se solapan. Entonces, no es infrecuente escuchar que los tribunales se enfrentan a cuestiones que antes eran incontestablemente consideradas más allá de su competencia. Lo vimos ahorita con los ejemplos del amparo y la incompetencia de origen con relación a las elecciones en las entidades federativas. Aún si se trataba de una reforma constitucional que supondría, como ya lo dije, ¿no?, la ilegitimidad por la falta de competencia del gobernador, en tanto que su mandato no cumplió con un proceso legislativo ad hoc, ¿no? Pero bueno, entonces, decía, ¿no? Las cortes, hay quienes sostienen, ¿no? Se enfrentan a cuestiones que antes eran incontestablemente más allá de su competencia, ¿no? Consideradas más allá de su competencia incontestablemente, ¿no? Pero en América Latina, y no solo en América Latina, pero también en América Latina, las y los jueces moldean políticas públicas que antes eran determinadas únicamente por presidentes y legisladores, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo, porque me gustó y suscitó mucha controversia. Y los positivistas que los hay, y no estoy criticando, yo no soy positivista, desde luego. Pero yo tengo otra formación, entonces, pues también, desde ahí yo estoy parado, ¿no? En la Corte Constitucional de Colombia, hace como 3 meses, consideró que la pesca deportiva era inconstitucional. Y los positivistas se pararon de puntas. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacó eso? Claro, los principios, y entonces, esta vieja controversia teórica, ¿no? Que a mí me parece divertida a veces, y luego pues es como que dicen lo mismo, ¿no? Siempre dicen lo mismo unos y otros. Pero, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron ese principio? Pues de ningún lado, porque los principios son así, ¿no? Son inciertos, pues están en la mente del juzgador y puede derivar lo que sea de donde sea. Lo cierto es que se estaba pronunciando sobre una actividad que podría poner en peligro a las especies, que podría desequilibrar ¿cómo se llama?, los océanos, y que también suponía violencia, digamos, de un tipo en contra de los animales, ¿no? Claro, es una conciencia distinta. Simple y sencillamente es eso. Pero a lo que voy es, estos pronunciamientos no solo son difíciles de procesar por algunas personas, sino que directamente se refieren a actividades que antes
parecían estar total y completamente diferenciadas de la actual jurisdiccional, ¿sí? Que eran única y exclusivamente competencia del legislativo. Pero esta idea se ha reconfigurado y eso es lo interesante, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Un habeas corpus, que es algo parecido a la acción de amparo, que interpuso, entre otras personas, Marta Nussbaum, que no tengo que decir quién es, ¿no? Para que a un elefante lo mandaran a un santuario, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, solo para decir cómo las y los juzgadores han adquirido un papel no solo central a la hora de definir a la comunidad política, sus límites, sus términos, los porqués y los por qué no, sino un poco más allá, ¿no? Política pública. Entonces, el problema de trazar una línea entre ambos, o sea, entre la política y el derecho, o de velar los contornos, ¿no? De lo que comprenden implicar dar una respuesta al problema democrático de los jueces constitucionales no responsables políticamente, ¿no? Pero que decidan términos constitutivos de una comunidad política, enfrenta, ¿no? Supone. Ahora, más importante es determinar no si en los hechos los tribunales pueden o no crear políticas públicas, sino si debiesen hacerlo o no. Yo digo que sí, ¿no? Si es o no un aspecto constitutivo de la actividad jurisdiccional, pues, ¿no? Insisto, a mí me parece que sí, ¿no? Yo ahorita voy a decir por qué, pero insisto. Continúo y ahorita digo cuál sería como mi respuesta, y esto está abierto, ¿no? Para que me digan, pues no, estoy de acuerdo con tu respuesta, pero ahorita vamos. Entonces, bueno, no está exento esto de críticas, ¿no? Los jueces activistas, que la política se está judicializando, ¿no? Que se presentan más en términos retóricos que técnicos, la verdad, ¿no? Pero la razón, en todo caso, parece estar en que se ha asumido acríticamente que la judicialización de la política es un producto más o menos obvio de dos ideas, ¿no? Y ahorita digo yo mi respuesta. Esta es una idea, ¿no? Que está en la doctrina política, ¿no? Decía, una es que hay una tendencia mundial de los ordenamientos jurídicos a adoptar la supremacía constitucional y la predominancia del discurso de derechos, ¿sí? Ambas comparten un importante estatus de relevancia, de aceptación en el debate constitucional, ¿no? Entonces, clarificar estas nociones, ¿no? Dar luz a su contenido parece una tarea, especialmente relevante en un contexto de debate respecto a una nueva forma o reforma respecto a una nueva forma o reforma constitucional, ¿no? Entonces, bueno, primero habrá que decir que el decir judicializar es un concepto que es un poco equívoco, ¿no? Porque viene del inglés, como muchas cosas que vienen del inglés y luego se traducen de manera extraña, ¿no? En inglés esta definición lingüística de judicializar, ¿no? No es la misma. O sea, cuando nosotros pensamos en judicializar, es un proceso de traslado, o sea, que un asunto que se está conduciendo por una vía distinta a la que uno tendería a pensar que fuera a su alcance adecuado, ¿no? Llevar por una vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política. Eso es lo que entenderíamos. Pero el concepto viene de la ciencia política norteamericana y no incluye esta idea de traslado, entonces no implica una referencia a lo que pensamos, ¿no? Que una decisión judicial debiese o no considerar, ¿sí? La definición que da el diccionario jurídico de Oxford es volver o darle un carácter judicial, tratar judicialmente, ¿sí? Sujetar a algo a un proceso o decisión, ¿sí? Es una traducción que estoy haciendo de una definición que estoy leyendo del diccionario de Oxford, ¿no? En mi apunte, ¿no? Luego me piden, me pasas tu apunte, pero no, porque además está todo feo, ¿no? Y es Word y tiene links y tiene cosas. Pero bueno, entonces hay que definir de manera distinta, ¿no? Lo que significa en todo caso, porque la parte de judicialización en inglés simplemente es llevar por la vía judicial, ¿sí? Y en español es, tenderíamos a pensar judicializar algo, es los mismos asuntos, ¿no? Pues es que judicializarlo implica llevar a tribunales algo para lo que podría haber otra vía, ¿no? Pero bueno, el chiste es que más allá de todo eso,
lo que vamos a, ¿no? Lo que vamos a entender, ¿no? Son las razones para judicializar, ¿no? Vamos a pensar, ¿no? Que el fenómeno de la judicialización de la política es relativamente reciente, tendrá unos 30 años igualmente, ¿no? En América Latina. Y la pregunta es, pues, ¿qué cambió? ¿Por qué se produjo? ¿No? Y hay algunas concepciones del derecho, del funcionamiento del sistema jurídico, motivaciones políticas asociadas, desde luego, y ¿no? Que influyen, ¿no? Factores históricos y aspectos institucionales o de arquitectura constitucional. Es relevante tener esto a la vista porque los promotores de la judicialización de la política y las condiciones que la generan tienen motivaciones distintas, ¿no? Hay una convicción teórica normativa respecto al rol de los tribunales, ¿no? Cómo debe funcionar el razonamiento de los jueces, el rol que cabe al discurso de los derechos, entre otros, ¿no? Y por otro lado, una convención práctica instrumental y por lo tanto contingente, que puede o no ir acompañado de una convicción teórica. Una de las razones es el neoconstitucionalismo, ¿no? Un término que ha sido utilizado para describir un cambio de paradigma. El tradicional modelo de interpretación formalista de la ley y la total subordinación de los jueces a la legislación ha sido sustituido por una jurisprudencia valorativamente orientada. En el tribunal les llaman principialismo electoral, por ejemplo, ¿no? Lean ese libro, es del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y Roselia Bustillo, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal. Y ellos le denominan así, seleccionan una serie de sentencias, pero antes dan todo el marco teórico de una, como lo denominan en el libro, ideología jurídica. Lo cual a mí me parece increíble porque no esté echando flores a lo gratis, ¿no? A mí me parece que es interesante que desde el derecho se asuma una postura que es un tipo de ideología, ¿no? Con lo que el riesgo que eso pueda significar. Pero bueno, el chiste es que con esta idea de la jurisprudencia valorativa se abandona el ideal codificador europeo del siglo XIX, que está construido sobre la idea de que un ordenamiento jurídico puede llegar a ser un sistema cerrado, completo, coherente y unívoco, ¿no? Desmantela con esto la noción de que el derecho estaría comprendido solo por reglas, sino que también por principios, ¿no? Que no son creadas por el legislador. Entonces, limita la función del juez anteriormente, ¿no? A ser la boca de la ley, ¿no? Esta idea muy de Montesquieu. Esta sería la delimitación entre el derecho y la política, a la que el neoconstitucionalismo reacciona, ¿no? El legislador crea las normas, el juez las aplica. Y en este contexto, que es la fuente de legitimidad de las normas, consiste en haberse aprobadas por el Congreso, ¿no? Y ahí dominaba la idea de que la supremacía era parlamentaria, ¿sí? Con este movimiento, y por eso decía, pues el ejemplo del divorcio, pues no está en la ley, no lo puedo decretar. Las causales de divorcio, pues es que tienen que ser las que están en el código, no, pues no necesitas agotar esas, ¿no? Y hay razones teóricas, la teoría del acto jurídico, ¿no? Empezando por ahí. Pero bueno, el chiste, digo, porque la teoría del acto jurídico, ustedes sabrán, tiene elementos de existencia y de validez, y uno de los elementos de validez es la voluntad. Si ya no hay voluntad, entonces no puede subsistir algo, ¿no? Pero bueno, desde luego no es tan sencillo, porque también para los contratos no es nada más de que pues lo rescindo y ya. Sí se puede, pero hay que pagar una penalidad. En fin, el chiste pues es que este movimiento neoconstitucionalista gana aceptación y establece una concepción distinta de lo que debe ser el rol de la Constitución, ¿sí? La primera idea, ¿no?, que gozaba de amplia aceptación, enarbola la supremacía del legislador, ya lo dije, ¿no? La Constitución establece reglas electorales, distribuye funciones entre los órganos públicos. La segunda de ellas es la idea que, además de distribuirlo, debe imponer restricciones al uso del poder político que tendrán que ser hechas cumplir por los jueces, ¿sí? Entonces, los neoconstitucionalistas postulan que desde mediados del siglo XX, perdón, es que está un poco fuerte el volumen del teléfono, son notificaciones del trabajo, pero... Ok, entonces decía, postula el neoconstitucionalismo que desde mediados del siglo XX inicia el proceso conocido como la Revolución de los Derechos. A través de este, producto de la Segunda Guerra Mundial, especialmente influido por la destrucción europea, ¿no?, a partir de leyes alemanas e italianas, cuya validez provenía de haberse generado por la actividad parlamentaria, ¿no? Pero se alcanza un consenso que los considera relevantes para la vida democrática sana y generó
una tendencia a consagrarlos de manera constitucional. Entonces, la supremacía pasa del Congreso o Parlamento a la Constitución. Y entonces, lo que propugna el neoconstitucionalismo es que las instituciones estatales son establecidas por y derivan su autoridad exclusivamente de una constitución escrita. Que esta constitución asigna el poder último al pueblo por medio de elecciones. Que el uso de la autoridad, incluyendo la del legislador, será considerada válida solo en la medida en que se conforme a la Constitución, y que la Constitución incluirá derechos y un sistema de justicia que los proteja. ¿Sí? Entonces, una de las restricciones más importantes al legislador, la legisladora, ha venido o es el conjunto de derechos consagrados en la Constitución, y la Constitución tiene principios universales en la forma de derechos humanos, que se estiman superiores a cualquier ley y susceptibles de ser aplicados directamente por los tribunales. Aún al costo de triunfar sobre decisiones de otros poderes del Estado, ¿no? Más o menos está implícito en esta idea la concepción de la supremacía constitucional, ¿sí? Que supone, ¿no? En base a esta forma, ¿no?, de entender la función de una constitución, subyace una determinada concepción de la democracia. La legitimidad democrática de un Estado está fundada en el principio democrático, ¿no?, el gobierno del pueblo y el principio de los derechos humanos, ¿sí? De manera tal que hay una visión más amplia, ¿no? La democracia es más que la regla de la mayoría. En una verdadera democracia, por tanto, no en una en donde reine el principio de soberanía parlamentaria, las minorías poseen protecciones jurídicas en la forma de una constitución escrita, que aún los elegidos democráticamente no pueden cambiar. Entonces, el proceso legislativo no termina en la promulgación de una ley, sino que se extendería al proceso de adjudicación de derechos, a revisión de la legislación por parte de los jueces. La política no sería un juego de suma cero entre legislador y juez, sino de colaboración. Y yo tengo otra idea, ¿no? Yo tengo otra forma de dar una respuesta a esto. La democracia no es únicamente reglas, o no son únicamente reglas, ¿no?, para determinar quiénes acceden y cómo al poder público. Esa es una parte de la arquitectura constitucional. Hay una parte valorativa, ¿no? Es una esfera, igualmente, que puede estar en la Constitución, y que usualmente está en la Constitución, pero que es la parte de los valores democráticos, los que responden a la pregunta, ¿no?, en el entendido que la democracia no es solo procedimiento, sino es una relación social. Y entonces, la pregunta a la que responden no es que lo hagan materialmente, ¿no?, sino es una atribución, visto desde un punto de vista sociológico. La pregunta a la que responde el juez cuando determina que algo es o no inconstitucional sería, ¿sí?, ¿qué tipo de relaciones sociales se están creando, reproduciendo, legitimando con esta figura? Y son deseables sí o no para una democracia, ¿y por qué? ¿Sí? Con este esquema, entonces, podríamos entender que no solo que los jueces se pronuncian con relación a lo político que ya dijimos, sino que habría una legitimidad porque es el juez constitucional, son los tribunales constitucionales los que se encargan de la parte valorativa, la parte de las reglas y procedimientos, y pues es parte, corresponde al legislativo, pero esas reglas, no por serlo, quiere decir que están adecuados a los valores. Y entonces los valores tendrán que ser aquellos que marcan la pauta para el contenido de las reglas. Si hay un choque, una colisión, si quieren decirle antinomia, no es antinomia porque no son normas, ¿no? Pero bueno, hay una inadecuación entre unos y otros, tendrán que subsistir los valores. Y quien los resuelve es el juez constitucional, lo cual quiere decir que la democracia también es conflicto. Conflicto normativo, conflicto entre personas, ¿no? Pues personas que acuden a tribunales o personas que están en partidos políticos o que tienen ideologías distintas, ¿sí? Y entonces todo eso juega a la hora de definir a la democracia, a las relaciones sociales democráticas entre las personas, entre el Estado, los órganos del Estado y los órganos del Estado para con las personas, ¿sí? Entonces, eso para decir la cuestión relativa a por qué los jueces constitucionales, dos respuestas, pueden pronunciarse sobre cuestiones políticas, ¿no? Bueno, este es digamos, el trasfondo de todo lo que vamos a hablar del juicio de revisión constitucional electoral, al que ya me pronuncio, ¿no? Pero, pues, primero decir por qué, de dónde viene,
¿no? No solo la figura jurídica como figura jurídica, a mí me parecería muy estéril decirles, bueno, el juicio constitucional está en el artículo 89, tiene su contraparte o su otra versión en el 186, ya lo veremos, ¿no? Procede así y significa tal cosa. Sería una aproximación meramente normativa. A mí no me gustan esas aproximaciones, habrá quien sí. Yo creo que la norma tiene mucho más que solo una cosa mecánica. No estamos en una clase, afortunadamente, y no es en detrimento de nada, afortunadamente no es una clase de ecuaciones. Más allá de que yo no sé resolver ecuaciones, no es algo que me preocupe en la vida saber resolver. Pero, pues ahí pues, te enseña la fórmula, por difícil que pueda ser y abstracta, ¿no? Porque son números y letras y todo esto. Pero tiene una respuesta cierta y es una cosa que es una operación, con todo respeto a los matemáticos, para este tipo de cosas, ¿no? No estoy diciendo que la matemática sea así, pero que tiene una cosa que es más o menos de aplicación mecánica, ¿no? En esto no es nada más una serie de fórmulas y que se aplican o que no se aplican, y no es nada más una serie de reglas de, bueno, procede contra estos actos, estos son los actores legitimados y estas son las resoluciones relevantes que más o menos han modificado su contenido, sino que tiene trasfondos, que insisto, empiezan con la no justiciabilidad de las cuestiones políticas, de las entidades federativas, la facultad de la Corte de investigar el voto público, se cerró esa parte, la desaparición de poderes, y después, derivado de la conflictividad propia del sistema político mexicano, la adopción de un sistema de medios de impugnación, pero que cristalizan en todo ese conflicto y que redefinen entonces las fronteras entre el derecho y la política, que no son obvias y ya lo vimos, ¿no? Bueno, esa es la primera parte de esta exposición del día de hoy. No sé si hasta aquí vamos bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Si no, para seguir ya propiamente con el juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? Bueno, el diseño de un sistema integral de medios de impugnación en materia electoral es, como saben, una de las características de la justicia mexicana desde 1996, cuando se modificó la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para establecer este sistema, ¿no? Y se basa en el reconocimiento de una jurisdicción especial para resolver asuntos de naturaleza política. Con esta situación, justamente, se rompía el paradigma de la no justiciabilidad de los asuntos políticos, que había derivado en esta idea, en esta disputa jurídico-política de la incompetencia de origen. Se mantuvo intocado, eso sí, el criterio de que la vía de amparo no era el mecanismo procesal idóneo para cuestionar los conflictos de esta naturaleza. La reforma del 96 reconoce constitucionalmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y señala atribuciones de control de legalidad y control de constitucionalidad, que no con pocas modificaciones han permanecido a lo largo de 3 lustros de vida institucional. Entonces, el sistema de medios de impugnación en materia electoral se integra tanto por medios de impugnación, que podríamos decir propios del control de legalidad, como por instrumentos de control de constitucionalidad. Hay consenso al pensar que son 2 los instrumentos que pueden considerarse como mecanismos de control constitucional: el JDC, juicio ciudadano, y el juicio de revisión constitucional electoral. No son los únicos, ¿no? También en los recursos hay pronunciamientos de constitucionalidad y en realidad en todos en principio, pero hay esta idea, ¿no? Esta separación. Bueno, entonces, primero, vámonos a la exposición de motivos de la reforma de 96, ¿no? En la exposición de motivos, la justificación que se hace sobre el conocimiento de los conflictos electorales locales, que esto es importante por lo que iremos viendo con relación a contra qué procede, contra qué tipo de actos procede, ¿no? En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, luego hay muchos medios de impugnación, ¿no? Y entonces luego nos preguntan, ¿no? Llega preguntas en algunas capacitaciones. Oye, ¿cómo sé qué procede en contra de determinados actos? Bueno, pues primero hay que ver qué tipo de elección se trata, luego hay que ver quién es el titular del derecho subjetivo público, y ya con eso, o sea, quién, en términos no técnicos, ¿no? ¿Quién impugna y qué impugna? Respondido eso, vas a encontrar ahí en la ley las distintas posibilidades para impugnar, ¿sí? ¿Qué carácter tiene y quién es? Esto lo vamos a encontrar el día de hoy en el juicio de revisión constitucional electoral también, ¿no? ¿Quiénes impugnan y qué impugnan? Pero bueno, entonces decía, en la exposición de motivos establece que estas reformas, dice, las reformas que se someten a consideración de esta soberanía
se dirigen a la consecución de un sistema integral de justicia en materia electoral, de manera que por primera vez existan en nuestro orden jurídico los mecanismos para que todas las leyes electorales se sujeten invariablemente a lo dispuesto por la Constitución, para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, establecer la revisión constitucional de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales locales. Se propone también, sigo leyendo, que el Tribunal Electoral conozca de aquellos actos o resoluciones de autoridades electorales locales que vulneren los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en congruencia, en esta misma iniciativa, se establece un conjunto de principios y bases para los procesos electorales a nivel local. Al respecto, la iniciativa plantea un mecanismo absolutamente respetuoso del sistema federal, al prever que esta vía solo procederá cuando haya violaciones directas a la Constitución General y en casos determinados que por su trascendencia meriten ser planteados ante esta instancia jurisdiccional. Con lo anterior se pretende moderar aquellas situaciones que por su disparidad o divergencia con el sentido de nuestro texto fundamental atentan contra el Estado de Derecho. De igual manera, con esta vía se aspira a superar los debates sobre la legalidad de los procesos locales, cerrando el camino a decisiones políticas sin fundamento jurídico que pudieran afectar el sentido de la voluntad popular expresada en las urnas, ¿no? Bueno, ¿de aquí advertimos? Que la reforma pretendía que este juicio solo procediese, ahorita vemos su procedencia, ¿no?, cuando se violara algún precepto constitucional. Al final de la redacción que se aprobó no se hizo mención de esto, ¿no? Entonces, desde la reforma constitucional de agosto del 96, quedó regulada la figura del JRC para impugnar los actos o resoluciones de autoridades locales, ¿sí? En el artículo 99 de la Constitución, se reconoce al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional en la materia y como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, su funcionamiento, ya saben, carácter permanente, se realiza a través de una sala superior y 5 salas regionales. Digo, si encuentran luego la historia de los tribunales electorales en México, no siempre fueron de funcionamiento permanente, ¿no? Pero bueno, el TRIFE no era funcionamiento permanente. En lo que interesa, pues, al estudio de las cuestiones político-electorales de las entidades federativas, el propio artículo 99, párrafo cuarto, fracción cuarta, señala que al tribunal, déjenme, aquí ya voy a compartirles la presentación, porque esto ya amerita presentación, según yo. Entonces decía, en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción cuarta, se señala que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable. Y aquí está todo, ¿no? Ya iremos viendo su desglose, pero las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes. Primer criterio, ya lo veremos. Veremos que admite excepciones. Mañana vamos a ver algunas excepciones, ¿no? De cuando no tendrá que cumplirse el principio de definitividad. Pero en principio, el principio de definitividad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se tienen que haber agotado. Lo voy a explicar a mayor profundidad más adelante, pero bueno, tienen que haberse agotado los medios de defensa ordinarios para poder acudir al juicio de revisión constitucional electoral. Y firmes, ¿no? Que ya haya transcurrido los plazos para su impugnación, que hayan sido debidamente impugnados y que hayan causado estado, digamos, ¿no? Que ya no puedan ser modificados por otra resolución, ¿no? Digo, van de la mano. Y decía, resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes, de las entidades federativas, para organizar y calificar los comicios. Quiere decir, la autoridad administrativa, por un lado. Actos, resoluciones definitivas y firmes de la autoridad administrativa electoral, ¿no? Que organiza y califica los comicios. O resolver, siguiente, ¿no? Resolver las controversias que surjan durante los mismos, durante los procesos electorales, ¿sí? Que puedan resultar, otro aspecto, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. El criterio de determinancia lo vamos a ver mañana, ¿no? Que tiene factores cualitativo y cuantitativo y que son tomados en cuenta a la hora de decir, bueno, es determinante sí, no, ¿por qué? ¿Sí? Obviamente, para los litigantes, para quienes impugnan
los actos, una vez que son definitivos y firmes, que son emitidos por la autoridad competente en la organización y calificación de los comicios, controversias durante el proceso, hay que acreditar que son determinantes, porque sí son o no determinantes para el resultado del proceso, ¿sí? Para el proceso, para el desarrollo del proceso o para el resultado final de la elección. Y lo siguiente que dice, esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos, ¿no? Entonces, como vemos, tiene varios supuestos. Esta es la base constitucional, ¿no? Esta precisión, decía constitucional, se complementa con la remisión a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Como vemos aquí en la diapositiva, pues estas son su procedencia y sus limitantes, ¿no? Bueno, este es insisto, este es el marco constitucional, ¿sí? Ahora vemos, déjenme poner en grande la pantalla, ahora vemos la procedencia legal, ¿no? Nada más le hago aquí para poderles ver, que si no, luego no. La procedencia legal. En el primer caso, ¿no? En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala que en su artículo 186, fracción tercera, inciso B, que el tribunal es competencia, para resolver en forma definitiva y atacable las controversias que se susciten, y lo mismo, ¿no? Actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para la organización, calificación, resolución, o las impugnaciones de los procesos electorales en las entidades federativas que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procede solamente, dice, cuando se viole algún precepto establecido en la Constitución y la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales. Entonces, en esta disposición legal sí se alude a la violación de un precepto establecido en la Constitución como requisito a cumplir en la presentación de la impugnación, que en cierto sentido va más allá de la Constitución, aunque se entiende que ese requisito tiene que ser acorde o es acorde con la idea de un órgano de control de constitucionalidad, ¿sí? La Sala Superior ha mantenido el criterio de que el conflicto que se establece entre la disposición legal y local y la propia Constitución, cuando no es del conocimiento del Tribunal Electoral, no entraña un control de constitucionalidad, sino de legalidad, ¿no? El control de legalidad que le llaman de segundo grado. Pero bueno, el chiste es que esta referencia analizada de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación también se encuentra complementada en el inciso primero del artículo 189 de la Ley Orgánica, ¿no? En donde establece que la Sala Superior será la competente, que esa es otra cosa, ¿no? Ya vimos varios elementos. El tipo de actos, y ahorita vamos a reiterar en cada uno de los elementos ese tipo de actos, y por lo tanto las autoridades que los pueden emitir, el principio de definitividad, de determinancia, y la autoridad a la que le corresponde resolver, que es la Sala Superior, ¿sí? Entonces, la Sala Superior, dice el artículo 189, fracción primera, inciso E, tendrá competencia para conocer y resolver en forma definitiva e inatacable las controversias que se susciten por, dice, los juicios de revisión constitucional electoral en única instancia, otra característica, juicio uninstancial. Digo, si es competencia de la Sala Superior, pues sería imposible que fuera revisado por un órgano superior porque no hay, ¿no? En única instancia, por actos, resoluciones definitivos y firmes, nuevamente, ¿no? De autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales en las entidades federativas que pudiesen ser violatorios de los preceptos de la Constitución y determinantes para el desarrollo del proceso electoral, ¿sí? Entonces, la posibilidad, ¿no?, de que la impugnación se refiera a una posible vulneración a preceptos de la Constitución se obvió en la redacción final de la Constitución, pero está ahí presente, ¿no? Ahora,
con la reforma constitucional de 2007, que estableció el carácter permanente de las salas regionales, el modelo de resolución de las impugnaciones sobre cuestiones locales se complementa con lo que señala el artículo 195, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativo a las competencias que corresponden a las salas regionales. Ahorita vemos esa parte, ¿no? Yo dije, la competencia es de la sala superior, pero ahorita vemos cómo se distribuye, cuándo son salas regionales, cuándo no, qué materias, y vamos a ver algunos ejemplos también de cuestiones que por acuerdos generales ha establecido la sala superior, que son competencia de las salas regionales. Entonces, vamos, insisto, por partes, ¿no? Y dice, pues, el artículo 195, fracción tercera de la Ley Orgánica, ¿no? Los juicios de revisión electoral, lo mismo, ¿no? Las competencias de las salas regionales, en el ámbito que ejerce su jurisdicción. Y lo mismo, ¿no? Los juicios de revisión constitucional electoral, y esto lo voy a obviar, ¿no? Y dice, desarrollo de los procesos electorales, el resultado final de las elecciones y aquí ya tenemos un primer criterio, de cuándo compete a cuál. Diputados locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ayuntamientos y los titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ¿no? Y dice, estas impugnaciones solamente procederán cuando, habiéndose agotado en tiempo y forma todos los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes por las que se puedan modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada, la violación reclamada ante el Tribunal Electoral pueda resultar determinante, ¿no? Y esto que ya veíamos, ¿no? Entonces, posteriormente, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se ocupó de reglar, ¿no?, las vías para la solución de las impugnaciones electorales. Lo vamos a desarrollar de manera puntual más adelante. Con esto, pues, queda configurado el mecanismo que es la vía para que la justicia electoral federal resuelva en última instancia los procesos electorales locales y en general las controversias que conozcan las autoridades electorales en las entidades federativas. Una cuestión para esto, ¿no?, que habrá que decir, determinar, ¿no?, para determinar lo que les estaba diciendo, ¿no?, el tipo de elección y quién es el titular del derecho subjetivo público, porque aquí vamos a entrar a otra cosa, ¿no?, con relación a quiénes lo pueden interponer. Pero bueno, entonces, esa parte, ¿no? El chiste, pues, déjenme avanzar la presentación. Aquí vemos esta parte de la distribución de competencias, ¿no? No es tan fácil y tan obvia. Vamos a ver algunos ejemplos de distribución de competencias el día de mañana, ¿no? Ejemplos claros en donde, pues, no siempre los actos son tan nítidos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar primero. Poder Ejecutivo, ¿no? Tratándose de actos o resoluciones relativos a las elecciones de gobernador y jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esa es la sala superior, ¿sí? En única instancia. Las salas regionales, poderes representantes, ¿no? Poderes legislativos. Cuando se trate de actos o resoluciones a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales o titulares de los órganos político-administrativos. O sea, también poderes ejecutivos, pero locales. No gobernador, gobernadora, sino presidentes municipales, ¿sí? Esa es la distribución de la competencia entre uno y el otro, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el juicio? O sea, hablando ya de esto, la naturaleza jurídica del juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? ¿Qué es el juicio? Es el medio de impugnación con que cuentan, y ahora lo que decía, siguiente elemento, sujeto, ¿no? Ya vimos tipo de elección para determinar qué vía procede, pero aquí ya vimos, bueno, para determinar la vía, ¿qué tipo de elección se trata? Una elección en una entidad federativa. Ok, eso me da una primera pauta. Luego, para determinar ya, si sé que es una elección en una entidad federativa, entonces es probable, no es así necesariamente obvio, ¿no? Es probable que se trate de un juicio de revisión constitucional electoral. Y entonces, una vez determinado eso, la competencia, se trata del Poder Ejecutivo local o del Poder Ejecutivo del jefe de gobierno de la Ciudad de México, o se trata de la elección de diputados o de representantes de la Asamblea o de autoridades municipales
o de, digo que no es nada más el presidente municipal, ¿no? Cabildos, etcétera, o de las demarcaciones políticas de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces es competencia de las salas regionales, ¿no? Esa es una parte. Y luego decía, para poder determinar la vía, también es importante quién es el titular del derecho subjetivo público. Y aquí, quiénes son los que lo pueden interponer los partidos políticos, ¿sí? Entonces, el juicio de revisión constitucional electoral es un medio de impugnación con que cuentan los partidos políticos para garantizar la constitucionalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades estatales dictadas durante la organización, que eso también es importante, ¿no? El que sean actos definitivos no quiere decir que sea, pues ya cuando acabe la elección lo hago valer. Todos aquellos actos que puedan impactar en el proceso electoral, ¿no? Pueden ser durante la organización, calificación y resolución de impugnación, pueden ser impugnados, ¿sí? Obviamente, lo que ya decíamos, ¿no? Que sean definitivos y firmes, que se acredite que son determinantes para el proceso o el resultado de la elección, ¿sí? Una definición que nos proporciona el ex magistrado y ahora compañero profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, Flavio Galván, dice, es una vía constitucional y legalmente establecida, eso ya lo vimos, ¿no? Tiene bases constitucionales y legales a favor de los partidos políticos, que ese es el elemento que decía, los titulares del derecho subjetivo público, ¿sí? Para controvertir la constitucionalidad y legalidad de los actos, resoluciones y procedimientos de naturaleza electoral definitivos y firmes de las entidades federativas competentes para preparar, organizar, aquí ya toda la amplitud, ¿no? Actos, resoluciones de naturaleza electoral. Definitivos y firmes. Seguimos con ese principio de definitividad, ¿no? Que emitan autoridades administrativas, jurisdiccionales y legislativas. Mañana vamos a ver un ejemplo, ¿no? De omisión legislativa, ¿sí? En donde se recomienda, se obliga, se vincula a un Congreso estatal para que en su legislación se adecue con una serie de reformas en 2020 en materia de paridad de género, ¿no? Pero mañana lo vemos. Entonces, también incluye a las legislativas. Aquí cobra sentido lo que habíamos dicho al principio de los actos y la judicialización de la política, los actos que pueden ser impugnables y cómo se hace extensivo inclusive, ¿no? A los actos legislativos, ¿sí? Esto es interesante. Si nos da tiempo, mañana vamos a ver un asunto particularmente interesante y particularmente espinoso, ¿no? Pero ya veremos, no digo ni cuál ni nada porque no sé si vaya a dar tiempo, entonces mejor así. Pero bueno, el chiste es esto, ¿no? Es esta vía, ¿sí? Entonces decía, autoridades administrativas, judiciales, jurisdiccionales y legislativas de las entidades federativas que tengan competencia para preparar, organizar, realizar y calificar los procesos electorales previstos en la legislación local, o en su caso, dice esta misma definición, resolver las controversias de intereses de trascendencia jurídica emergentes de las elecciones, siempre que sean determinantes para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado final de la elección, y lo mismo, ¿no? Sea material y jurídicamente posible la reparación del agravio antes de la fecha de la instalación de los órganos colegiados o de la toma de posesión de los funcionarios electos, ¿no? Entonces, en esta definición, que además es previa a la reforma de 2007, pero tiene que ver, ¿no? Resulta, digamos, un poco distinta a la práctica jurisdiccional porque sus alcances ya no están acotados con lo señalado en la legislación aplicable, ¿no? Su función actual garantiza la vigencia del principio de legalidad y constitucionalidad, en materia electoral local, aun cuando el procedimiento electoral en el que pueda relacionarse el litigio esté recién concluido o que el próximo se vea poco lejano. Eso sí vamos a ver ejemplos, ¿no? Puede ser la fiscalización, por ejemplo, ¿no? O la entrega de los recursos, la entrega de las ¿cómo se llama? De las prerrogativas a los partidos políticos para los actos de campaña. Entonces, no tiene que ser como ya está el procedimiento y entonces nace la posibilidad de impugnar, sino aquellos que aún en el futuro puedan tener efectos en esto. Y vamos a ver este ejemplo, decía, con el acto legislativo, la omisión legislativa,
¿sí? Entonces, el JRC, el Juicio de Revisión Constitucional Electoral, es un mecanismo de control constitucional, ¿sí? Pero este mecanismo es ante todo un mecanismo de naturaleza federal, ¿sí? Es importante porque habíamos visto la parte del amparo, la justicia federal que no podía pronunciarse, ¿no? En temas de las entidades federativas. Es una vía especial, pues, para cuestionar la constitucionalidad de los actos y resoluciones de los órganos electorales locales. Entonces, podemos afirmar, ¿no?, que el JRC, como medio de control constitucional, está destinado al escrutinio de los actos de autoridades locales electorales que sean contrarios a algún precepto constitucional. Y esto para que su actuar se efectúe bajo los principios fundamentales que rigen a la materia electoral, además de que se circunscribe, ¿no?, en el ámbito de la resolución de conflictos judiciales de la democracia directa, ¿no? Pues su ejecución se da en el ámbito de procesos encaminados a la revocación de los órganos de gobierno, aunque esto no es obstáculo para la revisión de los procesos de participación política ciudadana. Ya me referiré a esta parte, ¿no? Bueno, entonces, como decía, cuanto hace a la naturaleza jurídica del JRC, es un juicio, no únicamente un recurso procesal, y es un instancial, ¿no? No obstante que procede para controvertir sentencias que dictan los tribunales electorales locales, juicios uninstanciales o biinstanciales, no constituye una instancia más dentro del proceso, es un juicio diferente, ¿no? Es nuevo, que solo puede surgir a la vida jurídica una vez que se agotan las instancias ordinarias que se prevén en la ley, ¿no? Entonces, como el conocimiento de este juicio es exclusiva del Tribunal Electoral, estamos ante un medio jurisdiccional, ¿no? Este órgano, el Tribunal Electoral, ejerce su competencia en el asunto que se le plantea para conocer y para decidir. Es un proceso constitucional, ¿no? Además de establecerse en la Constitución, tiene como fundamento vigilar que no se cometan vulneraciones en perjuicio de la Constitución. Y es un instrumento procesal de plena jurisdicción, ¿sí? Si voy muy rápido con toda la terminología, también váyanme como diciendo, ¿no? Porque dije que definitividad, que materialmente reparables, que los procedimientos, que las autoridades, que derechos subjetivos públicos, y ahora plena jurisdicción, lo cual quiere decir, además de ser sus resoluciones definitivas e inatacables, pueden sustituir, ¿no?, incluso a la autoridad responsable de la vulneración del derecho electoral infringido, ¿no? Pueden reenviar el expediente, desde luego. Y ahorita voy a poner ejemplos de esto, ¿no? Me voy a detener en esto de plena jurisdicción, que muy probablemente ustedes ya lo sepan, pero de todas maneras lo reitero, ¿no? En cuanto a esto, ustedes saben, para quienes conozcan un poco de la institución del amparo, los amparos, sobre todo los amparos directos, aunque no nada más, pueden suponer, digo, primero pongo el ejemplo de los amparos para luego ir a los medios de control constitucional electorales, ¿no? En los amparos directos pueden suceder dos cosas, ¿no? Puede ser que en el dictado de la sentencia se den lineamientos, ¿no? Revoca la sentencia para el efecto de que la autoridad emita otra en donde considere tal, ¿no? Por ejemplo, una prueba que no fue debidamente valorada. Entonces, pues, emite una nueva resolución en donde valores esta prueba o dejes de valorar esta otra, ¿no? Eso sucede. Y entonces, pues bueno, ya te la regreso para que hagas eso. Obviamente, a esa resolución, una vez pronunciada, una vez acatada, puede interponerse un nuevo amparo si se considera que nuevamente no se cumplió con los extremos de la sentencia de amparo que le daba esas directrices, ¿no? Lo demás ya quedó firme. Puede suceder también que se pronuncien sobre el fondo de la controversia sin necesidad de reenviarla y diga nada más, emitas una nueva resolución en donde esto. O simple y sencillamente, la justicia no ampara y protege para y los efectos, ya pronunciándose sobre el fondo de la controversia. Bueno, aquí pasa lo mismo. La autoridad jurisdiccional, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puede reenviar el asunto. Por ejemplo, se desechó la demanda o se decretó el sobreseimiento, una causal de sobreseimiento que se actualizó y que por lo tanto fue indebidamente utilizada para decretar el sobreseimiento, una causal de improcedencia que fue utilizada para decretar indebidamente el sobreseimiento del asunto. Entonces puede decir, la causal fue
infundada. Por lo tanto, te la regreso para que emitas una nueva resolución, si es que no se actualiza ninguna otra, ¿no? Que esto también sucede comúnmente, ¿no? O puede ser que se pronuncie, insisto, sobre el fondo del asunto, pero bueno, la cuestión de la plena jurisdicción es la facultad que tiene el Tribunal de Alzada, Tribunal Constitucional, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para pronunciarse, para sustituir a la autoridad primigenia en el dictado de su resolución, ¿no? Y entonces se pronuncia sobre el fondo de la controversia y no únicamente sobre aspectos técnicos para regresarla y que sea el tribunal primigenio el que emite la resolución. Y eso también tiene una cosa práctica, ¿no? Porque ustedes saben que los procesos electorales y las impugnaciones en materia electoral son muy abreviadas, de manera tal que muchas veces resultaría, o como dicen los abogados, haría nugatorio el derecho a la persona, le denegaría el derecho a la posibilidad de acceso a la justicia y de obtener una respuesta válida si se lo reenvían, ¿no? Porque pues de aquí a que se lo reenvían, de aquí a que emite una nueva resolución, cuando existe la facultad de pronunciarse sobre esto, ¿no? Entonces, eso con relación a la plena jurisdicción. Es un instrumento, procesal extraordinario, ¿no? Como en el juicio de amparo, no se encuentra en las leyes que contemplan los medios de impugnación ordinarios. Esto habrá que matizar un poquito esta naturaleza extraordinaria, porque no se genera por encontrarse en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, sino porque la procedencia de esta no se considera sino a partir de que se cumplan requisitos que dificulta desde luego su instauración, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya un montón, porque sí, se tramitan muchísimos, ¿no? Pero bueno, es un medio de impugnación de estricto derecho, ¿no? Se le excluye, ¿no?, la posibilidad de que la sala competente supla las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando estos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. Déjenme avanzar en la presentación para llegar ahorita ya casi a esta parte y con ello al final de esta primera sesión. Todavía falta, ¿no? Pero entonces decía que sea de estricto derecho también quiere decir que los motivos de inconformidad o los agravios que se hagan valer deben expresar con claridad la causa de pedir, que se detalle la lesión, el perjuicio que ocasiona el acto o resolución impugnada, los motivos que originaron el agravio, ¿no? Para que con estos argumentos que se expongan, dirigidos a demostrar la ilegalidad, la inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad responsable, las salas que conozcan de este medio se ocupen de su estudio, ¿no?, con base en la normatividad jurídica aplicable. Esta característica, por lo tanto, impide a las salas del tribunal, al decidir la controversia, enmendar, complementar los argumentos expresados como agravio en forma deficiente, ¿no? Y quedan constreñidas a resolver con sujeción a los motivos de inconformidad que expone la parte agraviada, ¿no?, el actor. El que sea estricto derecho también implica, en parte, ¿no?, que los agravios novedosos resultan inoperantes. ¿Qué son los agravios? A ver, ya, mejor les cedo la palabra a ustedes. ¿Alguien sabe qué son los agravios novedosos? Sé que hay alguien que debe de saber qué es un agravio novedoso y por qué es inoperante. Buenas Sí. tardes. Hola. Que no se hicieron valer en la instancia previa, en este caso en la instancia local, y la inoperancia arriba, que como pues, no se hicieron valer, no se va a entrar siquiera al estudio de fondo, casi como que lo patean y tú sácate de aquí, no te voy a hacer caso. Exactamente, tal cual es eso, ¿no? Tienes que impugnar lo mismo, ¿no? Es que fíjate que en el acto había una indebida fundamentación de tal cosa. Pues sí, pero eso no lo hiciste valer en tus impugnaciones ordinarias. Entonces no lo puedes venir a hacer acá, en esta vía, ¿sí? Lo que vas a impugnar será, en todo caso, que la resolución sea la resolución de la autoridad administrativa, sea la sentencia del Tribunal Electoral local, no se apega a la legalidad por tales o cuales motivos, ¿no? Pero, insisto, eso es que ya fue controvertido en las instancias originales. Si controvierto otro acto que no fue aquel que fue motivo de impugnaciones, entonces esos agravios se tornarán inoperantes. ¿Qué es un agravio inoperante? Aquel que no puede ser conocido, ¿no? No tiene lugar a un pronunciamiento, ¿sí? Inoperante por inatendible, dice luego, o inatendibles, como sea.
Pero entonces, ya habíamos dicho la competencia, nada más que voy a reiterar una parte de esto. Déjenme, y me regreso tantito, ¿no? Para hablar a mayor detalle de esto y que mañana reiteraremos por algunos criterios, ¿no? Pero entonces, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación distribuye, ¿no?, la competencia de las salas para conocer en única instancia de asuntos planteados en el JRC. Luego, igual el artículo 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral reitera esta distribución competencial y establece: la Sala Superior resuelve los juicios de revisión constitucional cuando se traten de actos o resoluciones relativos a elecciones de gobernador, gobernadora y de jefe de gobierno del Distrito Federal. Las salas regionales, respecto a violaciones cometidas en el ámbito territorial en que ejerzan jurisdicción, cuando se trate de actos o resoluciones relativas a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, asamblea legislativa y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones de la Ciudad de México, ¿no? Recordemos, ¿no?, que la jurisdicción de la Sala Superior corresponde a la totalidad del territorio nacional. Eso es un poco ocioso que lo diga, ¿no? Y las salas regionales ejercen jurisdicción en los ámbitos territoriales que comprenden las circunscripciones plurinominales en que se divide el país. Entonces, conforme a la actual división, el ámbito territorial que corresponde a cada una de las salas regionales es la sede Guadalajara, ¿no? Que comprende los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Espero no equivocarme. La segunda circunscripción, que tiene su sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y comprende a los estados de Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. No debí de haber hecho esto, pero bueno, ya ahora me amuelo y trato de responder bien. La tercera jurisdicción es la que tiene su sede en Jalapa, Veracruz, y comprende a Veracruz, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. Luego la siguiente es la sede en Ciudad de México, la cuarta circunscripción. Esa es Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y la sede en Toluca, la que tiene sede en Toluca, que comprende Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Esta competencia, ¿sí?, territorial es un indicador, ¿no? Ha habido distintos asuntos que tienen que ver con las facultades de atracción, el reenvío de los asuntos y así sucesivamente. Déjenme de una vez ir a algunas de esas partes, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, a ver, acuerdo de competencia. A ver, déjenme ver por ejemplo, ¿no? En juicios de revisión constitucional electoral. Entonces les voy a presentar aquí otro material, ¿no? Para que aquí veamos, por ejemplo, esto de la distribución competencial, que no es necesariamente obvia en todos los casos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos este juicio de revisión. Es viejito, pero igual nos sirve, ¿no? Entonces, primero, los actos, ¿no? Tribunal Electoral de Quintana Roo, en un procedimiento especial sancionador, en donde declara inexistentes unas ciertas sanciones por difusión de promocionales. Creo que lo que va de bueno. Entonces, inicia el proceso electoral, o sea, todo esto, ¿no? Lo que es importante, precampañas, campañas electorales, quejas, ¿sí? La segunda queja, todo lo relativo al procedimiento, luego el pronunciamiento de la autoridad, dice, ok, este es acuerdos de sala. Entonces, la materia, dice, corresponde a la sala superior, ¿sí? Mediante criterios estos, ¿no? Entonces, determina la competencia, dice, considera competente para conocer a la sala Jalapa. Entonces, aquí vemos una cosa, ¿no? Vamos a ver, no sé si quedó como esta parte clara, porque vean el acto. O sea, yo decía, para poder determinar la procedencia de una vía y otra, hay que ver
el acto de que se trata, ¿no? Entonces, el acto impugnado, precandidato a presidente municipal, ¿sí? Por la difusión. Entonces, aquí viene toda la secuela procesal. Queja 1, queja 2, acumulación de expedientes, la resolución, ¿sí? Se remitió la demanda a la sala superior, que dice cuáles son los interesados, y luego dice, bueno, aquí se está justificando que sea un acuerdo de sala, ¿no? Pero eso no importa. Dice, es la sala Jalapa. ¿Por qué? Igual, ¿no? Artículo 99, funciona en salas regionales y sala superior. Entonces se advierte que tratándose de los juicios de revisión constitucional electoral relativos a las elecciones legislativas, se distribuye la competencia. Cuando se trata de actos relacionados con gobernador y jefe de gobierno del Distrito Federal, es sala superior, y las elecciones de diputados locales, ayuntamientos, las salas regionales. Entonces, los órganos jurisdiccionales competentes para resolver los juicios, todo esto, a las salas regionales, salvo que se encuentren vinculados con elecciones cuyo conocimiento pertenezca a la sala superior. El actor impugna, invito especial sancionador en el municipio para una precandidato a presidente municipal. Proceso comicial, como vemos aquí, para la designación de la autoridad municipal del estado de Quintana Roo. ¿Sí? Entonces es la sala regional Jalapa. Pero aquí, ¿qué pasa? Esto es interesante en términos de acceso a la justicia. Se interpuso ante la sala superior. En principio, te equivocaste de autoridad competente. Y te podrían decir, se desecha la demanda. No, se desecha la demanda porque se interpuso ante autoridad competente. Desde luego no pasa eso, ¿no? Y lo que hacen es que la remiten, o sea, independientemente que en este caso era muy claro a quién le correspondía conocer, ¿sí? Porque se trataba, y la Constitución y la Ley Orgánica y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral son muy claros al decir, en tratándose de autoridades municipales, serán las salas regionales, y no obstante, lo remite, ¿no? Entonces, esta primera cuestión relativa a la competencia. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, uno que tiene que ver con la competencia en la sala superior. Igual un acuerdo. Ah, no, pero ¿saben qué? Esta la vamos a ver mañana, porque es el que les decía de omisión legislativa. Pero aquí hay uno de reencauzamiento que también tengo. En esto que les digo que no necesariamente es siempre obvio. Déjenme presentar aquí. Ponerles otra. Entonces, aquí, ¿no? Un acuerdo para reencauzar a la sala regional de este tribunal de la primera jurisdicción. Entonces, a ver, primero que nada, aquí hay otro criterio que tiene que ver con el financiamiento público. Esto también tiene efectos didácticos, porque quiere decir, y ya lo habíamos visto en una de las definiciones, que el juicio de revisión constitucional electoral tiene o puede tener que ver con aquellos actos cuando todavía no ha comenzado el proceso electoral, pero que pueden tener efectos. Y desde luego, en este caso del financiamiento público, es un acto, y ahorita veremos por qué, relacionado con las posibilidades de que tengan una consecuencia para el desarrollo del proceso electoral, ¿no? Entonces, bueno, se trata de financiamiento público, un acuerdo en donde determinó la distribución del financiamiento. Luego, un acuerdo para redistribuir, ¿no? Aprobó el monto total de financiamiento y se interpuso un juicio de revisión por parte de un partido político en contra de la omisión, del instituto local de entregarle el dinero, ¿sí? La administración es los recursos, ¿no? De financiamiento público para el sostenimiento de las actividades. Y entonces, bueno,
Aquí otra vez, ¿no? El acuerdo, porque es un acuerdo de sala, dice, es improcedente y debe de reencauzarse para conocer este juicio de revisión, porque está relacionada con el financiamiento público que recibe un partido político. Entonces, aquí, ¿no? Hace referencia a un acuerdo general en donde le delega a las salas regionales conocimiento y resolución de medios de impugnación relacionados con la determinación y distribución del otorgamiento del financiamiento público. Entonces, en este caso, lo que vemos, ¿no? Es que también muchas veces por acuerdos de sala, ¿no? Vamos a encontrar redistribución de competencias, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Entonces, en este caso en específico, el PRI, el Partido Revolución Institucional, controvierte una omisión de parte de la autoridad administrativa local de entregarle sus recursos de financiamiento público. Y claro, esa falta de pago puede incidir en la consecución de sus fines, ¿no? Ahora, esto lo vamos a ver mañana, la vía per saltum, excepciones, cuando se refieren a al juicio de revisión constitucional electoral y la eh, no, el no tener que agotar el principio de definitividad, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el recausamiento con fundamento en un acuerdo general en donde redistribuye la competencia, ¿no? Entonces, también en estos casos no necesariamente es obvio porque la disposición, tanto legal como constitucional, hacen una distribución con relación al tipo de elección. Aquí se trata, pues no estamos hablando necesariamente del tipo de elección porque el financiamiento puede ser para cualquiera, puede ser hasta para la de gobernador, puede ser para presidentes municipales y no obstante, en el acuerdo que habíamos citado, se establece cómo se distribuyen las competencias. Entonces, otra vez para decir, no es esto de la competencia algo que sea siempre y necesariamente obvio, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más para reiterar esa parte, ¿no? ¿Qué más ahorita? Déjenme ver aquí qué más agotamos antes de. Bueno, los sujetos legitimados, ¿no? O sea, ya vimos, ¿no? Son los partidos políticos, ¿no? Los que tienen la facultad para impugnar más bien son los que tienen la legitimación procesal para interponer los juicios de revisión constitucional electoral, ¿no? Entonces, bueno, algunas reglas de procedencia que desde luego ustedes saben en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral tenemos reglas comunes aplicables a los medios de impugnación que están contenidas en los artículos 6 al 33 y que son aplicables al juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? Este régimen general no tiene mayor, digamos, no vamos a agotarlo necesariamente ahorita, iremos viendo esa parte jurisdiccional y tiene reglas específicas. Ahorita vamos a ver las reglas específicas. Mañana vemos las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación, ¿no? Que establecen, entre otras cosas, la personalidad, cómo se acredita, y algunas cosas cuando no están reguladas en la parte específica, ¿no? Pero entonces, ahora voy a compartir acá la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, nada más para ver las reglas generales, ¿no? Ahí no la tengo aquí, que no está. Permítanme. Aquí tendría que aparecerme, pero no me aparece la. No. Bueno, no importa. Para no perder tiempo, porque ya no tenemos mucho, ¿no? Entonces, es que quería compartirles la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para que le diéramos seguimiento a esta parte, pero no me aparece entre lo que puedo compartir. A ver si puedo compartir otra cosa. Una pestaña. Aquí. Ya vamos a eso, ¿no? Entonces, vámonos hasta el artículo 86 para ver las reglas específicas. Primero las reglas específicas. Digo, muchas cosas ya las mencionamos, ¿no? Pero de cualquier manera, vamos a esto, ¿no? Entonces,
Procede, ya saben, ¿no? Actos o resoluciones de las autoridades competentes para organizar, calificar los comicios electorales y los requisitos. Definitividad, violación de algún precepto de la Constitución, que esta violación sea determinante, insisto, mañana vemos el criterio de determinancia, que la reparación material sea, que la reparación para lo que se solicite sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, que sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para instalar los órganos o la toma de posesión, que se hayan agotado en tiempo y forma las instancias previas, y cualquiera de estos tiene como consecuencia el desechamiento del plano, ¿no? Sentencia que ya vimos, ¿no? Sala superior en única instancia en los términos previstos en el artículo anterior, ya vimos, ¿no? La distribución de competencias, y la sala regional del Tribunal Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial, lo mismo, ¿no? Que ya vimos. Legitimación, ¿quiénes son los sujetos legitimados para interponerlo? Partidos políticos, a través de sus representantes legítimos, ¿no? Que estén formalmente registrados ante el órgano electoral responsable, cuando sea el que ha dictado el acto o resolución impugnada, cuando han interpuesto los medios jurisdiccionales al que le recayó la resolución impugnada, es decir, acredito mi personalidad si soy la misma persona que interpuso el medio de defensa ordinario y que la propia autoridad jurisdiccional me tuvo por reconocida esa personalidad, ¿sí? Sí comparecí con carácter de tercero interesado en el medio de impugnación jurisdiccional, al cual le recayó la resolución impugnada. El carácter del tercero interesado, ya saben, ¿no? Es aquel que tiene un derecho incompatible con el que tiene pretensión. Aquí no estamos hablando del tercero interesado en el JDC, sino tercero interesado en algún medio de impugnación electoral local que como consecuencia pudo haber tenido un impacto en los derechos de ese tercero interesado y que por lo tanto acude, el partido político tercero interesado, acude al juicio de revisión constitucional electoral, y si tuvo acreditado el carácter de tercero interesado en el medio de defensa ordinario, se le reconoce esa personalidad, ¿no? Facultades de representación de acuerdo con los estatutos del partido, y otra vez, la falta de legitimación implica que se desecha de plano, ¿no? Y bueno, aquí son las reglas del trámite. Vamos a quedarnos aquí por cuestiones de horario y también para preguntar, ¿hay alguna duda? Digo, me quedo hasta aquí sobre todo porque lo que vimos, tanto en la parte de introducción como en la parte sustantiva, era hasta ahí, ¿no? Era quiénes eran los sujetos legitimados. Ya mañana vemos el contenido de las sentencias, sus alcances. Vimos la parte de la competencia, ¿no? Entonces ya para no saturar de cuestiones relativas ahora cómo se tramita, vamos a dejarlo ahí para pasar a comentarios, preguntas que me deseen formular respecto a lo que hemos visto hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, pues si no hubiera entonces ya más preguntas, comentarios, algo que quisieran añadir, yo les agradezco por su presencia, esperando que haya sido interesante, ¿no? La primera parte, como vieron, pues era un abordaje teórico-político y también jurídico, la cuestión del amparo Morelos, la no justiciabilidad de los asuntos políticos, unas cosas de conjunción entre una y otra cosa, y ya después, pues ya abocados un poquito a esto del juicio de revisión constitucional electoral. Pero bueno, entonces el día de mañana vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De asuntos relativos a competencia, esto de omisión legislativa, obviamente resumidos para tratar de abarcar lo más posible, reglas de procedencia, ¿no? De tramitación, perdón, y algunas cosas relativas a asuntos que se han resuelto en últimos términos que puedan resultar interesantes, y reiteraremos esta parte del criterio de determinancia. Yo les agradezco otra vez, ¿no? Por su atención, esperando que haya sido pues más o menos interesante la exposición y que no hayan sufrido demasiado, porque pues yo sé que aguantar 1 hora 40 a una persona que habla y habla y habla y habla como yo es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, compañeros. Gracias. Hasta mañana. Gracias a ustedes.